Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, auditorio de Radio Zacatecas, a esta transmisión en vivo del programa Psicoanálisis y Civilización, donde vamos a hacer el esfuerzo el día de hoy de transmitirles a ustedes un fragmento de la conversación que de hecho existe entre el psicoanálisis y la civilización desde la aparición del pensamiento freudiano y su obra. Está aquí con nosotros también Verónica Ruiz. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, auditorio. Buenas tardes, Aldo. Así es, bueno, el día de hoy vamos a hablar de la política en el psicoanálisis, ¿no? Aprovechando que este domingo pues habrá elecciones en 6 estados de la República. Entonces, bueno, ¿qué sería entonces la política en el psicoanálisis? ¿A qué se refiere? Que de hecho, bueno, Jacques Alain Miller tiene un libro que se titula justamente Política Lacaniana. Entonces, ¿qué sería eso de la política en el psicoanálisis, Aldo? Bueno, definitivamente es un aspecto que no se conoce mucho, aunque nosotros aquí en este programa que está dedicado finalmente para crear la cultura psicoanalítica, la cultura lacaniana en Zacatecas, tiene, digamos, nosotros sí lo tenemos presente como uno de los pilares fundamentales para la conversación entre el psicoanálisis y la cultura, pero efectivamente, hoy que estamos en un fin de semana con tintes políticos en términos clásicos, ¿no? Es así. Sí. Y podemos entonces empezar a hablar de lo que son, primero la política, por así decir, freudiana, y después hablaremos tal vez un poquito de lo que sería ya la política desde una visión lacaniana. ¿Cómo dices a propósito de ese libro de Miller que se llama Política Lacaniana, que es muy interesante, muy importante? Bueno, pues la política freudiana tiene que ver básicamente con el expandir, el extender, el transmitir el psicoanálisis a todo ser humano, a todo ciudadano, por así decir, Uh-huh. y, y, y hacerlo de una manera tan intensa y tan contundente que en verdad se lograra esta verdad freudiana, que es que el psicoanálisis forma parte de, eh, de la humanidad. Es un bien de la humanidad, es una obra de todos. ¿Sí? Es, todo ser humano tiene acceso, tiene derecho al psicoanálisis. ¿Sí? Es patrimonio de la humanidad, ¿no? Decía como Zacatecas, como centro histórico de Zacatecas. Así el psicoanálisis es también patrimonio de la humanidad. ¿Sí? Nadie tiene derecho, digamos, a guardarse o apoderarse del psicoanálisis. De hecho, uno de los principios de la política lacaniana, uno que llama principio de Horacio, es el que ni siquiera nadie tiene derecho a arrojarse, dice Miller, a arrojarse la representatividad total del psicoanálisis. Bueno, porque, bueno, desde la política freudiana, quien tendría el derecho sobre el psicoanálisis es el ser humano mismo, ¿no? Uh-huh. Entiendas aquí también que se saca el psicoanálisis del gremio de los médicos, de los psiquiatras, o incluso en términos religiosos del gremio judío, ¿sí? Que es donde nace el psicoanálisis en un gremio médico judío psiquiátrico de la época victoriana, a finales del siglo XIX y sobre todo empezando el siglo XX, ¿no? Entonces, lo que Freud quiere y propone es que nadie quiera apoderarse de los derechos y del ejercicio del psicoanálisis en términos de privatizarlo, por así decirlo. Uh-huh. Sino, todos tenemos derecho al psicoanálisis o todos tenemos, digamos que la posibilidad de
acceder a él. Este programa de radio es una muestra, nosotros intentamos hacer eso, ejercer la política freudiana de que nadie se quede sin conocer el psicoanálisis. Si tú ya lo conociste, ya sabes de qué se trata y tienes una breve experiencia con el psicoanálisis o una profunda experiencia con el psicoanálisis, eso ya es tu decisión. Lo que él quiere es que no pase por desapercibido, ¿sí? Que todos tengamos, digamos, ubicado más o menos de qué se trata, para qué sirve, en qué momentos es conveniente acceder a él, qué se necesita para poder estudiarlo, para poder ejercerlo, para autorizarse como psicoanalista, etcétera. Pero Freud lo que quiere es eso. Nosotros aquí en una escala menor, no como él, que lo quiere hacer a nivel mundial, nosotros aquí y también siguiendo la misma política de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, queremos extender, y así como en este programa de radio, que la gente, la ciudadanía vaya enterándose de qué se trata, como que para qué sirve, desde cuándo, cómo, quién es Lacan, etcétera, como lo hacemos nosotros, ¿no? Entonces hay que decir que de hecho nosotros estamos ya alineados o ejercemos esa política freudiana junto con Radio Zacatecas y con el CISAR. Para empezar, ¿no? Ahora, por el otro lado, hay, digamos, tres dimensiones o tres niveles donde podemos encontrar la relación del psicoanálisis con la política. Uno de esos niveles sería el de la política general o la política clásica, como la conocemos, como la estudiamos en ciencias políticas o la ejercemos como ciudadanos. Y hay que decir que en ese registro, en ese nivel, otro nivel es el de la política a nivel de la clínica, de la dirección de la cura, y otro nivel es el de la política a nivel institucional. Pero empecemos con el de la política general. Y ahí hay que decir que hay una especie de afiliación natural del psicoanálisis con un régimen político en particular, que sería ese régimen que permitiera la libertad de expresión. En términos clásicos, tal vez pensaríamos que se trata más bien de un régimen democrático, entendiendo eso como no dictatorial, no totalitarista, sino que privilegie la libertad de expresión. Hay una implicación natural con el psicoanálisis porque en la práctica psicoanalítica, en la clínica, el psicoanalista crea ahí un lugar, una situación en donde le permite al otro ejercer su libertad de expresión en niveles más grandes de lo que acostumbra. Es la famosa regla psicoanalítica del dígalo todo, ¿no? La que va a propiciar o va a fomentar el psicoanalista. ¿Sí? Es así como que en este espacio permítase usted hablar en verdad, expresarse libremente lo más que usted pueda. Obviamente partiendo de la idea de que uno generalmente se censura. Se censura su expresión dependiendo de qué situación esté. Si está con la familia, con los amigos, con los compañeros de trabajo, si está en una situación religiosa, etc. Acá la invitación es que se exprese él lo más auténticamente posible, casi como si no estuviera en ninguno de esos circunstancias donde él se ve restringido. Entonces, dado que el psicoanálisis promueve y ejerce la libertad de expresión, tenemos entonces ya una empatía o una simpatía o más aún una necesidad de que el psicoanálisis para poder existir y ejercerse tal cual debe de hacerse necesita él a su vez
estar en un lugar, en una ciudad donde se permita también la libertad de expresión. Si no está en una situación así, es mucho más fácil que caiga la represión, la censura, eh, eh, la sanción, de que no se puede hablar de todo lo que usted quiera, no se puede hablar libremente, ¿no? Hay ciertas líneas políticas, ciertos ideales que se tienen que seguir y que no corresponden a la libertad del el individuo, sino a la imposición de un régimen ideológico y político. Entonces, y por, ahora sí que por naturaleza, el psicoanálisis necesita más bien un régimen político que permita la libertad de expresión, sobre todo, ¿no? Y en ese sentido, pues es mucho más compatible con sistemas democráticos. Y de hecho han existido momentos delicados, por ejemplo, en países que no son tan democráticos como en Irán, en donde recientemente en la guerra, por ejemplo, en la guerra pues sí, la guerra, en las dificultades bélicas que tuvo Irán recientemente, psicoanalistas de ahí se vieron en la necesidad de hacer pedir un auxilio a la Asociación Mundial de Psicoanálisis porque estaban teniendo intervenciones, detenciones arbitrarias, ¿no? Imagínate ahí, también se sospecha que los psicoanalistas pueden tener información privilegiada de ciertos personajes, entonces a veces pueden ser bajo esos regímenes candidatos a ser sometidos, investigados, hasta detenidos, ¿no? Para, pues en un momento dado, pues, espiarlos, pues, o sacarles información de ciertos personajes. Intereses de ese tipo que no permiten entonces el libre ejercicio del psicoanálisis. Entonces nos queda claro que esa es la petición que exige entonces el psicoanálisis, o por lo menos necesita el psicoanálisis para poder existir en la civilización. De otra manera no puede existir, o no puede existir como lo conocemos en la actualidad o como debería de ser. Sí, no se sostiene, ¿no? Sin eso. ¿Sí, no? Ahora, el mismo psicoanálisis como tal, en tanto su discurso, también se ve muchas veces en circunstancias donde se le quiere silenciar, se le quiere censurar, donde al psicoanálisis mismo no se le deja hablar de lo que él sabe, de lo que él descubrió. Ya ves, hay un momento en la vida de Freud donde él dice, bueno, me siento privilegiado porque en estos momentos de la humanidad ellos se conforman simplemente con censurar mis libros, no venderlos, no difundirlos. En otra época, dice él, me hubieran asesinado. Estamos aquí en la época de Freud, en la edad victoriana, y eso ya es decir bastante, pero imagínate en la Inquisición, ¿no? O en otros momentos donde eso no está permitido, usted no puede andar hablando de sus descubrimientos y mucho menos de discursos que puedan promover la libertad de expresión. Exacto, ¿no? Finalmente es la censura otra vez ahí, la represión operando, ¿no? Es también por eso que puede ser incómodo, ¿no? En ese sentido, el psicoanálisis. Sí, e inconveniente para ciertos intereses privados, ¿no? De control, de sometimiento, de manipulación de masa, de adormecimiento. Y el psicoanálisis sabemos que es un discurso que sobre todo despierta a la gente. Entonces, si tú tienes un régimen político que lo que le conviene es mantener dormida a la gente, o sometida, o finalmente pues disminuida en su potencia, pues no le va a convenir el psicoanálisis. Bueno, no estamos tan lejos de ser
testigos de fenómenos masivos mundiales de este orden. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que en el régimen político de Estados Unidos, por intereses privados, se promueve más bien el tener a la gente y sus conflictos emocionales bajo políticas clínicas médicas. O sea, donde hay una política de medicalizar a los ciudadanos para tenerlos en ese sentido adormecidos, anestesiados, etcétera, ¿no? Donde no se promueve el psicoanálisis, se promueve la medicalización, porque eso es mucho más compatible con el tener adormecidos y sometidos y controlados a la ciudadanía. Nos piden un corte y ahorita regresamos con este punto. Bien, regresamos entonces a auditorio, Verónica Ruiz, en este punto que hablábamos ya de un ejemplo de cómo en Estados Unidos más bien se puede privilegiar, o así, una política clínica donde se opta por apostar por la psiquiatría, ¿sí? Y vamos a poner eso así, ¿no? Es decir, pensar que es a través de los fármacos como los ciudadanos, vamos a decirlo así, deben de enfrentar sus conflictos existenciales, emocionales, finalmente conflictos en su intimidad, y en el despliegue de su deseo y de su conciencia, ¿no? Atender las inhibiciones, los síntomas, las angustias con fármacos, ¿sí? Nosotros en el psicoanálisis tenemos una política clínica distinta. Decimos que sobre todo se tiene que hacer valer y se tiene que ejercer la clínica psicoanalítica, digamos, para los malestares contemporáneos del ser humano, ¿no? Sus inhibiciones, síntomas, angustias, sus conflictos familiares, maritales, etcétera, ¿sí? Sus neurosis histéricas, obsesivas, fobias, lo que el sujeto tenga. La política psicoanalítica es esa, es enfrentarla con lo que sabe hacer el psicoanálisis, ¿sí? Que es la escucha especializada, psicoanalítica, con toda la teoría psicoanalítica y todo lo que implica, digamos, la dirección de la cura en psicoanálisis, término ya propiamente lacaniano, en donde se apuesta a que a través de la palabra y de la escucha el sujeto pueda ir resolviendo sus inhibiciones, síntomas, angustias, al empezar a interpretar sus conflictos desde su relación con el inconsciente, desde su relación con la vida pulsional, con las represiones, con los ideales superyoicos, etcétera, para que finalmente en un proceso analítico se puedan ir atravesando ciertos fantasmas fundamentales de cada uno de los individuos para poder lograr una potencia de su deseo y una conciencia también de su deseo propio, más allá de cualquier otra consideración, y que entonces él a partir de ese momento pueda tener una vida plena, por así decir, ¿no? Sin esas dificultades y además sin la necesidad de ninguna ideología de condena, ¿no? De medicalizarlos para el resto de su vida. En términos generales, es una política del atravesamiento de sus fantasmas, lo que le va a permitir sufrir lo menos posible y disfrutar lo mejor posible su conciencia y su deseo. Sí, me parece muy importante también esto que mencionas de los ideales, ¿no? Los ideales superyoicos, porque sí, precisamente la medicalización, la psiquiatría promueve justamente, muchas veces se caen en estos ideales, ¿no? ¿Cuál es el ideal al que se aspira ahí en el paciente, ¿no? En el sujeto que a lo mejor es modificar alguna conducta ahí que está provocando problemas? Entonces en el ideal eso
pues es molesto, ¿no? Hay que adecuar, ¿no? Digamos a ella, pero en función de ciertos ideales, ¿no? De ideales de otros. De otros, exactamente, ¿no? Donde son ideales ya de otros, ahí que no necesariamente están ahí escuchando ahí al paciente, dándole lugar, dignidad a lo que le pasa, ¿no? A lo que a su síntoma, lo que le pasa. Es desde ideales, desde donde se evalúan a los sujetos con los llamados tests. Y que son para todos, ¿no? Esos test se los aplican a todos por igual y bueno, ya sabemos que bueno, de ahí se van haciendo ciertas conclusiones y tratamientos, pero que son en esa línea de para todos, ¿no? O sea, donde no se dignifica ahí la singularidad propia de cada paciente, ¿no? Cada sujeto que en ese sentido sí se rige pues por esos ideales que propone el otro, ¿no? La cultura, eso adecuado para sostener ahí esos ideales. Bueno, por ejemplo, para seguir hablando de Estados Unidos, ¿no? Tal vez sí es un ideal de otros, de un régimen estadounidense, ¿no? Con los vínculos, los lazos, los pactos que tienen con las grandes farmacéuticas, hay que decirlo también, a través de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? La OMS, donde siguen esas políticas de medicalizar a todos los sujetos que tienen algún conflicto emocional, ¿sí? Algún conflicto existencial. El primer movimiento es medicalizar o recortar síntomas con terapias cognitivo-conductuales, ¿no? O sea, eliminar fobias con técnicas incluso de terapias de shock, ¿sí? Donde no están analizando las causas que provocan el síntoma, la inhibición o la angustia, sino vienen a cercenar la inhibición simplemente porque en el ideal de otros no le gusta que esta persona tenga, o no le conviene que esta persona tenga, por ejemplo, lo que llaman fatiga laboral. Sí, o sea, exactamente. Es un buen ejemplo de ¿sí? La época. No le conviene, entonces recórtenmelo, medíquenlo, pero ya, o sea, no van a tomarse el tiempo de investigación, de escucha, eso es la clínica, ¿no? Que hace el psicoanálisis para finalmente, como dices tú, dignificar ese malestar y poderlo llevar a un grado superior, ¿no? No nada más recortarlo porque es non grato, ¿no? Sin importarles las consecuencias que tiene para un sujeto, por ejemplo, prescindir de sus síntomas, de sus propios mecanismos de defensa que han formado ese tipo de alteraciones en el yo. Sí, imagínate, de repente se los quieren quitar así abruptamente, pues es peor, ¿no? Es peor, es lo mismo que sucede, por ejemplo, cuando anexan a ciertos individuos, ¿no? Y les aplican terapias así de control, de sacrificio, y que pueden estar ahí meses, pero en cuanto salen, como nunca se atendieron las causas, pues las causas vuelven a trabajar y vuelven a producir esos mismos síntomas o muchas veces ahora en grados mucho más intensos, o peores. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, tenemos aquí una pregunta Sí, de Ana Gloria. Dice, ¿en qué se beneficia el régimen de Estados Unidos inhibiendo con medicamentos las angustias, síntomas y demás, y no atenderlos por medio de la terapia o el psicoanálisis? Bueno, efectivamente que no pueden subjetivar su malestar, no pueden subjetivar su sintomatología y por lo tanto no pueden crear una responsabilidad subjetiva. ¿Qué implicación tienen ellos en eso que están sufriendo? Y por el contrario, pensar que es un asunto de neurotransmisores o de químicos, ¿sí? De ciertos balances más en la línea físico-química, la explicación de lo que a este sujeto le pasa, ¿no? Es como, este le falta litio, ¿sí? Uh-huh. No es que él y su subjetividad tenga algo que ver en su malestar, sino que está carente de una sustancia que
aquí la farmacéutica está dispuesto a venderle, ¿no? Pero, bueno, me parece que este tema lo podemos extender para seguir también con el siguiente nivel de la política en psicoanálisis, que es la cuestión institucional. Entonces, se nos acabó el tiempo, lo dejamos para la próxima semana, los invitamos a que nos escuchen y continuemos este tema la próxima semana.